Esto es DW Noticias desde Berlín. Keiko Fujimori ya es la presidenta número 66 de la República de Perú. Se trata de la primera mujer elegida por voto popular para tomar las riendas de una sociedad fragmentada y golpeada por múltiples crisis. Mientras una mitad del país dio su voto de confianza a quien promete una mano dura, pero también unificar a la nación, la otra mitad ve con preocupación la llegada al poder de la hija del artífice de uno de los episodios más oscuros del país. Estos son nuestros titulares. En una ceremonia en el Congreso en Lima, la líder de Fuerza Popular asumió la banda presidencial de José María Balcázar. A pesar del estrechísimo margen con el que ganó las elecciones, los peruanos esperan que hoy inicie una etapa de estabilidad política. Además, Volodymyr Zelensky y Benjamin Netanyahu se encuentran con Donald Trump en Washington. Zelensky dijo haber hablado sobre la fabricación en Ucrania de misiles defensivos Patriot de Estados Unidos. La vocera de la Casa Blanca asegura que pese a las recientes tensiones entre Israel y Estados Unidos, el encuentro con el primer ministro fue positivo y provechoso. Y cientos de berlineses se acercan a la emblemática Puerta de Brandeburgo para rendir honor a las víctimas del ataque terrorista de la Marcha del Orgullo de Berlín. Al mismo tiempo, surgen nuevos detalles de la preparación del atentado. El sospechoso grabó un video en el que juraba lealtad a Estado Islámico. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Luego de 3 fracasos electorales consecutivos desde 2011, Keiko Fujimori asumió este martes como presidenta de Perú. La líder ultraderechista de Fuerza Popular, que obtuvo una ajustadísima victoria en las últimas elecciones, recibió la banda presidencial en el nuevo Congreso Bicameral de Perú, donde dio su primer mensaje a la nación. Seguridad, economía y el fenómeno del Niño fueron los ejes del discurso inaugural de la mandataria. La llegada al poder de Fujimori divide a los peruanos entre la esperanza y el recuerdo del polémico legado de su padre, Alberto Fujimori. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos. Y establecemos contacto con la ciudad de Lima, donde la periodista Rosemary Cueva ha estado siguiendo para nosotros los pormenores de este histórico día para el país. ¿Qué tal, Rosemary? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, unos ven este día con enorme ilusión, otros lo ven con muchísimo temor. ¿Qué destacarías de las primeras palabras que dirigió Fujimori a la nación? Keiko Fujimori empezó su discurso criticando al gobierno anterior. Bueno, señaló que ella ha recibido un Estado debilitado por la improvisación y la corrupción, y desde ese diagnóstico ella empezó a construir un mensaje central que señaló que su gestión pues buscará restablecer el orden, como mencionas, con mano dura, buscará restablecer la disciplina y también la estabilidad económica. En temas de economía, por ejemplo, anunció un aumento del salario mínimo. También propuso que ordenará las cuentas públicas, los gastos que su gobierno considere necesarios, pues los va a reducir, y reiteró su compromiso con la sostenibilidad fiscal para poder atraer la inversión y generar mayor empleo. En seguridad señaló que pues, es la principal emergencia del país, al igual que el fenómeno del Niño, y prometió una política de mano dura. Anunció que las Fuerzas Armadas tendrán un mayor protagonismo en las operaciones de seguridad, que también fortalecerá a la policía, y anunció también una ofensiva contra delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. Pero también han llamado la atención algunas ausencias. Por ejemplo, a pesar de ser la primera mujer elegida presidenta del Perú, no hizo referencia a políticas de igualdad de género o de prevención de feminicidios. Tampoco ha abordado temas medioambientales, no ha hablado sobre la crisis climática o la lucha contra la minería ilegal, que hoy también representa uno de los principales desafíos de seguridad del país.
La presidenta cerró su mensaje señalando que no existe un Perú dividido, existe un solo Perú, en referencia pues a esta polarización por las elecciones, y pidió que las diferencias unan a la búsqueda de que el Perú se convierta en un país mejor. Ahora, Rosemary, una cosa es decir lo que uno va a hacer, otra cosa es efectivamente hacerlo. La historia reciente de Perú ha visto incontables discursos de toma de posesión y ha sido la historia de mandatarios efímeros, principalmente por disputas con el Congreso. ¿Qué tanto control tendrá Fujimori sobre el poder legislativo? Bueno, a diferencia de otros presidentes, como por ejemplo Pedro Castillo, el último presidente electo, Keiko Fujimori está llegando al gobierno con una posición bastante favorable en el Congreso. Su partido Fuerza Popular preside el Congreso y el Senado, así va a ser durante el próximo año, a través del senador fujimorista Miguel Torres, quien hoy es el presidente del Congreso. Y esto pues le da un fuerte respaldo, que de hecho lo ha logrado gracias a la alianza clave con otro partido de la ultraderecha, Renovación Popular, y ese respaldo posiblemente evite que Fujimori pues sea destituida, como ha pasado contra otros expresidentes en los últimos años. Recordemos que en los últimos años el principal partido que empujaba las destituciones era Fuerza Popular, y ahora es Fuerza Popular quien está en el gobierno. Hay un bloque de oposición importante que está representado por partidos de la izquierda y también de centro. Se espera que este bloque ejerza un mayor control, un contrapeso entre el Ejecutivo y el Senado, especialmente en el debate de las leyes y la fiscalización. Pero también va a ser un desafío que este bloque de oposición se mantenga unido durante todos los 5 años de gobierno, ya que es muy común en la política peruana que congresistas que antes eran de oposición pasen a bancadas oficialistas o generen alianzas con el oficialismo. Rosemary Cueva con los detalles de un día que marca el futuro inmediato de la política de Perú. Muchísimas gracias, Rosemary. Hasta la próxima. Gracias. Y lo dicho, a su llegada al Palacio de Gobierno, a Keiko Fujimori le esperan múltiples desafíos. Comienza su administración con el país profundamente dividido, algo que también se ve reflejado en el Congreso, protagonista de una serie de enfrentamientos que han costado la presidencia a varios de los antecesores de Fujimori. En las calles de Lima, algunos dan a los nuevos mandos políticos de su país el beneficio de la duda. Tras perder las elecciones en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori obtuvo la victoria en una agónica contienda electoral que la convierte en la primera presidenta de Perú. Asume el poder con el reto urgente de convencer a los mercados y socios internacionales, pero también a los peruanos de su respeto al Estado de Derecho y de su capacidad para frenar la violencia que asola al país. Creo que todos estábamos más preocupados sobre todo por la seguridad. Creo que eso es lo que más les preocupa a todos los peruanos, entre otras cosas importantes también que hay, pero yo creo que eso es lo que primero se debe resolver aquí. Los peruanos apelan a la cordura política. También pediría que la izquierda ponga de su parte, que no se dedique a obstaculizar el gobierno. Entonces el Perú debe salir adelante porque tenemos recursos, tenemos gente trabajadora, todo. Keiko venció a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, por un estrecho margen, menos de 50.000 votos, el mayor indicativo del que será su más fuerte reto interno, alejar la desconfianza que produce su apellido tras el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, en los años 90, quien fue condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. No se puede esperar mucho. En el gobierno de su padre, y ella dice que va a repetir, tampoco hubo trabajo, más bien hubo despidos, hubo cierre de empresas, se privatizó muchas empresas para llevarse la plata en maletas. En un Perú con 8 presidentes desde 2016, los críticos de Keiko le atribuyen gran parte de esa inestabilidad política del país por la fuerte influencia que ha tenido en el poderoso Congreso su partido Fuerza Popular, hábil en tejer alianzas políticas. En Washington tiene lugar este martes el funeral del fallecido senador republicano Lindsey Graham. A la cita acude el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El mandatario israelí se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump y no es el único encuentro de alto nivel en la Casa Blanca. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se reunió hoy con Trump. Ambos mandatarios reconocen a Graham como uno de los principales defensores de la política estadounidense hacia los 2 conflictos internacionales más importantes para la actual administración.
Los líderes hablaron sobre la autorización de Washington para que Kiev fabrique por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot para defenderse de ataques rusos. Por su parte, la Casa Blanca anunció que el encuentro con Benjamin Netanyahu fue positivo. Se trata del primer cara a cara de ambos mandatarios desde el inicio de la guerra con Irán. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para ofrecernos más detalles de estas reuniones de alto nivel. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Rusia ha indicado que cualquier producción de armamento de países de la OTAN en suelo ucraniano sería visto como un involucramiento directo en la guerra. ¿Qué detalles se conocen sobre la posible fabricación de misiles estadounidenses en Ucrania? Sí, el presidente Zelensky informó a través de las redes sociales que el tema de una licencia para la fabricación de misiles Patriot junto a las empresas estadounidenses en territorio ucraniano había sido abordado en esta reunión a puerta cerrada con el presidente Trump, donde ambos estuvieron acompañados con lo más selecto de su gabinete. Hay que decir, sin embargo, que los observadores aquí en Washington advierten que si bien Washington pudiera comprometerse a esta licencia de coproducción, el camino para la fabricación de estos misiles y los sistemas que lo apoyan tardarían todavía por cuestiones legales y también por cuestiones técnicas. A Ucrania le urge en estos momentos surtirse de más material estadounidense que es pues asignado a través de los aliados de la OTAN, y sin embargo en estos momentos los inventarios de misiles y otros interceptores para evitar los ataques rusos están siendo limitados por el Pentágono ante la escasez que ha provocado también la guerra en Irán. Hoy en la tarde el Senado tiene previsto votar una iniciativa de sanciones contra Rusia. Quizá ahí Ucrania puede lograr un triunfo en esta visita del presidente Zelensky a Washington. Y como lo decíamos, no fue la única visita a la Casa Blanca. En la antesala del encuentro entre Trump y Benjamin Netanyahu, medios israelíes afirmaban que el presidente estadounidense iba a solicitar una retirada parcial o total de tropas israelíes del Líbano. ¿Qué ha salido de esta reunión? Así es, como sabemos, Estados Unidos funciona como una especie de mediador o facilitador del acuerdo logrado entre las partes para un cese al fuego y para lograr la retirada específica en sitios conocidos como zonas piloto, en las que estuvieron de acuerdo tanto Líbano como Israel para que las fuerzas israelíes salgan en las próximas semanas. En principio ya estos retiros se están implementando, pero todavía falta ver exactamente si no existen tensiones una vez que entren las fuerzas libanesas, pues los reportes de la zona establecen que las tropas israelíes todavía pues son muy vigilantes en las fronteras de estas zonas piloto. A partir de entonces de que se retiren estas zonas piloto y que tomen el control las fuerzas libanesas, se podrá acordar un retiro más amplio con otras aldeas específicas de las que pueda tomar otra vez Líbano soberanía, pero esos no se definirán hasta pláticas entre las partes a principios de agosto. José Díaz Briceño en Washington, muchísimas gracias. Y España y Francia enfrentan la crisis de incendios forestales mientras una nueva ola de calor amenaza con agravar la situación. En los alrededores de Madrid, más de 400 bomberos trabajan para contener unos fuegos impulsados por la sequía que ya han arrasado más de 50.000 hectáreas y obligado a evacuar a unas 75.000 personas. Este es el mayor incendio forestal de la historia reciente de España, según confirmó el domingo el gobierno español. En Francia, un incendio cerca de Burdeos se ha convertido por su parte en uno de los más graves de las últimas décadas, con miles de hectáreas destruidas y cientos de miles de evacuados. Las autoridades de ambos países advierten que el calor extremo y el cambio climático están aumentando la intensidad de estos fenómenos. Entre tanto, aquí en Alemania, la Fiscalía informó que se encontró un video en un teléfono perteneciente al sospechoso del atropello múltiple ocurrido el sábado durante la Marcha del Orgullo en Berlín. En la grabación, el sospechoso Abdul B. jura lealtad a la organización terrorista Estado Islámico. El video fue grabado el 25 de julio, el mismo día del atentado, según informó el diario Bild. Entre tanto, los berlineses han realizado homenajes espontáneos en el parque donde una mujer polaca murió y otras 31 personas resultaron heridas en el ataque con un auto que embistió a la multitud. La búsqueda del presunto autor concluyó el domingo cuando el sujeto fue abatido durante una operación policial en Berlín.
Mientras las calles de Berlín siguen siendo reflejo de la conmoción, la clase política se ha puesto manos a la obra para enfrentar las críticas de los que se preguntan cómo es posible que un hombre vigilado por los servicios secretos por ser considerado una amenaza pudiese cometer un ataque libremente. Aunque el canciller Merz había pedido tiempo para pensar sobre las posibles consecuencias, este mismo martes el ministro de Interior, Alexander Dobrindt, ha comparecido para anunciar que se van a endurecer las medidas que afectan a los llamados individuos peligrosos. Así se consideraba Abdul B. Aunque las propuestas aún deben trabajarse, el ministro habló ya de 3 primeros pasos. Las personas identificadas como peligrosas podrán ser sometidas a prisión preventiva, no serán juzgadas con arreglo al derecho penal de menores y estarán obligadas en muchos casos a llevar una tobillera electrónica para su vigilancia. Dobrindt defendía esta rápida reacción, a la vez que el hecho de que justo ahora se haya enviado un vuelo de deportación a Afganistán que transporta por primera vez a un ciudadano afgano que no ha cometido ningún delito. En el acuerdo de coalición de socialdemócratas y conservadores se pactó retomar las deportaciones a Afganistán, a pesar de que allí gobierne el régimen talibán, pero se habían comprometido a empezar por personas sobre las que pesasen delitos graves. Bien, pasamos ahora a la actualidad económica y una noticia sobre una empresa que nos concierne a muchos en nuestras billeteras, Belén. Así es, Javier, y hay recortes de plantillas, se lo contamos, y es que Visa, la empresa estadounidense de tarjetas de crédito, planea recortar el 7% de su plantilla, lo que equivale a unos 2.600 puestos de trabajo, según informó un portavoz de la compañía. La empresa de servicios de pago busca así mejorar su eficiencia 6 meses después de que su principal competidor, Mastercard, anunciara planes para despedir al 4% de su plantilla global. Los recortes de Visa afectarán principalmente a las divisiones de tecnología y de producto. La firma enfrenta una creciente competencia en mercados como Brasil, donde el sistema de pagos digitales Pix se ha consolidado como una alternativa. Y es que el 80% de los brasileños, más de 170 millones de personas, ya utiliza este sistema de pagos digitales. Conectamos en este punto con Argemino Barro para profundizar en esta noticia. Argemino, ¿cómo ha justificado Visa esta decisión? Bueno, Visa lo justifica para volverse más eficiente. Tengamos en cuenta que el mercado de fintech, de la tecnología financiera, ha solido estar dominado por una serie de bancos y de grandes empresas de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, pero en los últimos años, gracias a la tecnología móvil en parte, ha habido muchos competidores muy pequeños y muy eficientes, con lo cual Visa se está viendo presionada para intentar volverse una compañía un poquito más ligera, más rápida, y por eso quiere, con estos recortes, liberar capital para poder invertir en nuevas tecnologías y nuevos sistemas, entre ellas, una de las más importantes, por supuesto, la inteligencia artificial, y hacerse más competitiva, invertir, por ejemplo, en transacciones internacionales, expandir el área de operaciones y básicamente estar un poquito en, digamos, en la punta de lanza de un mercado que cambia rápidamente y, como digo, tiene cada vez más competidores. Y Argemino, el caso de Visa no es el único. ¿Qué otras empresas han anunciado recientemente despidos relacionados con este tema de la inteligencia artificial? Pues hace unos minutos has mencionado Mastercard, que había anunciado esos 1.400 despidos el pasado enero, y hay otras empresas del sector. PayPal, por ejemplo, ha anunciado también más de 4.000 despidos recientemente. Block, otra empresa también competidora, ha anunciado igualmente miles de despidos, y todo está relacionado en parte con la inteligencia artificial. Y si abrimos un poco la lente, vemos como Microsoft, otras grandes compañías, Amazon, por ejemplo, también han despedido. Es interesante también destacar lo que llaman el efecto boomerang. Y según un informe de la consultora Forrester y Robert Half, entre el 30 y el 50% de las empresas que han despedido a gente debido a la inteligencia artificial se han arrepentido y ahora están contratando a esa gente, porque la inteligencia artificial a veces sobre el papel parece más eficaz de lo que es en la práctica. Según una estimación, 165.000 empleos se han perdido este año por la IA. Argemino Barro, Nueva York, muchas gracias por este análisis. Un placer, un saludo. Y seguimos con este tema porque hoy martes toda la atención se centra en el sector tecnológico, especialmente en las empresas de semiconductores e inteligencia artificial, que registran fuertes caídas en la mayoría de las bolsas. Los inversores vuelven a mostrar dudas sobre la sostenibilidad del boom de los chips impulsado por la inteligencia artificial. El índice surcoreano Kospi lidera las pérdidas con un desplome cercano al 10%, arrastrado por gigantes tecnológicos como Samsung. A la espera de los resultados de compañías estadounidenses como Meta, Microsoft y Apple, el mercado vuelve a cuestionar las elevadas valoraciones del sector de la inteligencia artificial. La incertidumbre también golpea a los fabricantes de chips en un contexto de creciente presión por el avance de empresas chinas como CXMT.
Parte de la explicación de los nervios en las bolsas es la presentación de resultados de muchas empresas esta semana. Como decíamos, los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, grandes consumidores de chip, están en la lista, pero también esta semana presentan sus cuentas grandes nombres de la automoción, como es el caso de Mercedes. Los detalles ahora mismo con mi compañero José David Navarro, allí en Frankfurt. José, este martes hemos sabido que hasta junio Mercedes vio cómo su beneficio neto seguía cayendo. Un 6% ha bajado en la primera mitad del año. ¿Sigue siendo el mal comportamiento de las ventas de Mercedes en China una de las razones? Así es, Belén, ¿qué tal? China es el principal mercado automovilístico del mundo y un mercado muy importante para las marcas alemanas, especialmente también para Mercedes como marca de lujo. Para que se hagan una idea, las ventas en la primera mitad de este 2026 en China del grupo Mercedes-Benz cayeron un 30%, vendió unas 98.000 unidades frente a las 140.000 unidades que registró en la primera mitad del 2025, es decir, un año antes. Y ese es un factor muy importante que explica que a pesar de que ha habido una ligera mejoría en el segundo trimestre, en el balance de la primera mitad del año es negativa, con esa caída que adelantabas, Belén, del 6% del beneficio neto y que hace también que el grupo Mercedes haya reducido las perspectivas tanto de ganancias como de venta de unidades para el total de este 2026. Y José, ya hemos visto cómo Volkswagen anunciaba planes de recortes de hasta 100.000 trabajadores de la plantilla global y no descarta cerrar fábricas aquí en Alemania. ¿Cómo es la situación dentro del grupo Mercedes-Benz? Por el momento, Belén, Mercedes-Benz no ha anunciado los planes de recortar o de cerrar aquí fábricas en Alemania, pero sí al parecer está considerando intensificar las medidas de ahorro. Una de las últimas medidas que se estaría valorando es ampliar las horas de trabajo en las fábricas alemanas sin pagar un salario o una parte adicional de dinero a los trabajadores. Ese fue uno de los motivos por los que hace unas semanas miles de trabajadores salieron a manifestarse en las fábricas alemanas. Además, se conoció que la empresa había aplazado al menos un año el pago de un plus, de un dinero extra que se daba a los trabajadores, por lo menos hasta el 2027. Esto es un reflejo de que Mercedes, como Volkswagen, está en problemas y seguramente tendremos más detalles de otra empresa importante alemana de la automoción, BMW, que también presenta resultados esta misma semana. Recortes en la automoción alemana. José David Navarro, gracias por esta conexión. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias que nos deja esta jornada. Un empleado de Nvidia ha sido detenido en Taiwán en el marco de una investigación por un presunto contrabando de chips hacia China. El caso se suma a otras pesquisas sobre posibles transferencias ilegales de tecnología de Nvidia al país asiático, mientras Washington endurece las restricciones a la exportación de chips avanzados para inteligencia artificial. Los investigadores registraron el domicilio del empleado y su puesto de trabajo. El desempleo en España baja en 213.300 personas en el segundo trimestre, con la ocupación en máximos históricos impulsada por el aumento del empleo, especialmente en el sector servicios, construcción e industria. Los desafíos que persisten son la temporalidad y la calidad del empleo. La tasa de desempleo cae por debajo del 10% y es la más baja desde 2008, según estadísticas oficiales. Y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitó el yacimiento de Vaca Muerta en la provincia argentina de Neuquén, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Vaca Muerta alberga la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de esquisto. El FMI otorgó en 2025 al país un programa de financiación por 20.000 millones de dólares. Volvemos a noticias porque aún tenemos unos minutos que contarles una serie de cosas, Javier. Efectivamente, Belén, y vamos a fijar la mirada en Medio Oriente. Este martes se cumple un año de la muerte del activista palestino Oda al-Hatalin, quien colaboró en el documental No Other Land, galardonado con un Oscar. El ataque ocurrió en la comunidad beduina de al-Jair, en la Cisjordania ocupada, durante un incidente por obras iniciadas para establecer un nuevo asentamiento en el corazón de la localidad. Aún hoy, al-Jair se ha visto amenazada por caravanas de colonos. En los últimos días, otras zonas del norte de Cisjordania atestiguan una intensificación de la campaña militar de algunos de los colonos israelíes con desplazamientos forzados luego de enfrentamientos que acabaron con la vida de 4 palestinos y 2 israelíes el último viernes. La periodista Maya Siminovich cubrió para nosotros los actos en honor a la memoria de al-Hatalin.
Hola, Ode Azalin, un activista y maestro del pueblo en el que nos encontramos hoy, El Hir, en Cisjordania, en la zona C de Cisjordania, fue asesinado hace un año. Hoy se está conmemorando un memorial, un recuerdo a su vida, a su activismo. Era una persona muy relevante en la comunidad. Fue asesinado por un colono que vive aquí a pocos metros y todavía se le ve pasear por el barrio. La comunidad conocía muy bien a Ode, no solamente porque era maestro y activista, sino también era conocido internacionalmente, ya que fue uno de los asesores del documental oscarizado Noah the Land, que mostraba la situación de ocupación de la región de Masafer Yatta, aquí en Cisjordania. En cuanto empezó el acto, llegaron varios coches blindados del Ejército de Fronteras y están custodiando este acto lleno de niños y mujeres y vecinos que están recordando a Ode. En Japón, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura de Kumamoto, ubicada en el sur del país. Al menos una persona murió y más de un centenar resultaron heridas, según informan medios locales. El terremoto provocó el colapso de varios edificios, entre ellos un centro comercial donde se teme que muchas personas estén atrapadas. El Ministerio de Defensa indicó que se ha desplegado a 3.600 miembros del ejército para asistir en las labores de búsqueda y rescate. Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Y antes de irnos, en Francia, la leyenda del fútbol Zinedine Zidane fue designado nuevo entrenador de la selección. Zidane reemplazará a su ex compañero Didier Deschamps, quien dirigió al equipo durante 14 años y dejó el cargo tras alcanzar la semifinal del Mundial 2026. En sus primeras declaraciones, el francés de 54 años afirmó que rechazó varias propuestas para dirigir clubes durante los últimos años porque su único objetivo era asumir la selección de su país. Zidane aseguró que su trabajo al frente del Bleu estará inspirado en su paso por España, donde vivió 25 años y cosechó grandes éxitos como jugador del Real Madrid y como técnico del mismo club, con el que ganó 3 Ligas de Campeones consecutivas. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com o buscarnos en nuestras redes sociales como DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.